refrescante en medio de las horas más negras que tú puedas transitar en este mundo lleno de dolor. El libro de Job nos da luz, como yo creo que una biografía de la cual todos podemos aprender vastas y amplias lecciones, no solamente propias, sino para todos aquellos que en nuestro alrededor están pasando por una prueba. Y hoy vamos a hacer un estudio acerca de una evaluación. Todos en un momento de nuestras vidas nos convertimos en jueces o evaluadores de las diferentes situaciones. Un maestro constantemente está evaluando a sus alumnos. Un papá constantemente está evaluando la conducta o la conducción de sus hijos. Y nosotros mismos nos convertimos a veces duros evaluadores de nuestras propias actividades o actos. Y entonces sabemos o tenemos cierta capacidad o conciencia para poder decir esto está bien o esto está mal. Me encanta el pastor Pablo Partida cuando él dice en muchos de sus sermones que incluso el ateo más acérrimo, el que aparentemente le ha cerrado totalmente la puerta a Dios, tiene allí en el resquicio más lejano de su conciencia, esto está bien o esto está mal. Y entonces él dice que es el Espíritu Santo que todavía trabaja en los corazones de esas personas, incluso aquellas que niegan la existencia de Dios, pero Dios todavía trabaja, no son casos perdidos. Es por eso que nosotros llegamos al punto de estudiar en la Biblia algunos pasajes en los cuales calificamos que hay casos súper injustos, que se derrama sangre inocente. Y cuando vemos, por ejemplo, hermanos, espero que algunos puedan reflexionar con estos ejemplos de la lección. Cuando vemos un accidente en donde todos los pasajeros mueren, tú dices, ¿cuánta sangre inocente fue derramada? ¿Verdad? O alguien se ha puesto a pensar, se lo merecían todos los pasajeros. Es increíble cómo se convierte un avión en una pequeña ciudad flotante y ves gente de todas partes del mundo y puedes ver gente que va de trabajo, de vacaciones o por primera vez vuela. Es decir, hay un mundo en cada una de esas personas y cuando llega un accidente de este tipo se derrama sangre inocente, ¿sí? O, saber, un terremoto, un desastre natural que tantos hay en las noticias, ¿se derrama sangre inocente? Desgraciadamente sí, así es. Pero hermanos, ¿quién es realmente inocente en este mundo de pecado? Alguien puede decir, bueno, es que yo soy un ciudadano ejemplar, un hijo de Dios ejemplar, cumplo con todo lo que debo de cumplir, no le hago mal a nadie y por lo tanto no me corresponden las pruebas. ¿Alguien puede decir eso? Pues, si algo hemos repasado y repasado en estas 8 semanas, estos 2 meses, es acerca de que Job era un inocente y a pesar de eso se le probó. Pero ¿cuál es nuestra condición ante Dios? Vayamos a la Biblia, a 2 textos, en Proverbios 29 e Isaías 53:6. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. 2 preguntas, hermanos. ¿Quién podrá decir, yo estoy limpio? ¿Alguien levanta la mano? Dices, no. No hay justos en ninguno. Y luego el versículo siguiente, el de Isaías 53:6, dice, ¿cuántos se descarriaron? Aquí está dando un 100% de desvío de los caminos de Dios y por lo tanto nuestra condición. Tomando esto en cuenta, tomando esto en mente, podemos por lo tanto ser vulnerables todos a los diferentes pruebas o las diferentes tragedias de este mundo de pecado.
Sí, nadie puede decir soy tan bueno que soy vulnerable, y porque a la gente mala le suceden cosas malas y a la gente buena le tienen que suceder cosas buenas. Fíjate que no es así. Job era bueno y aún así le pasaron cosas buenas, malas. Entonces, efectivamente, esto nos ubica en un plano de humildad, hermanos. No estás aquí porque y tienes trabajo o tienes salud o tienes un techo porque lo merezcas. Es solamente por la gracia de Dios. Y con eso en mente podemos entonces, claro, el creyente se afianza en la seguridad de las promesas de Dios. Todos seguramente al salir de sus casas a sus diferentes actividades, ya nada más sales de la puerta de tu casa y empiezan los peligros, incluso dentro de la misma casa. Una vez recuerdo hace mucho que una muchacha de esta iglesia se cayó en el baño y ahí quedó una muchacha. Significa que los peligros están adentro y afuera, pero los que salimos constantemente, te dices, Señor, estoy en tus manos o no. No sé cómo voy a regresar, o si voy a regresar, pero estoy en tus manos. Y fíjense qué bonita seguridad. El pastor Alejandro Bullón, un hombre que viaja, quién sabe cuántos vuelos hace al año, él decía lo siguiente, que siempre que toma un vuelo, y sobre todo los largos, dice, Señor, si en este momento aquí quedamos, yo tengo la seguridad de que he entregado mi vida en tus manos y está en tus manos mi destino. Y esa tranquilidad era lo que él abrazaba. Así que, hermanos, ¿qué les parece si de aquí en adelante, Señor, voy a salir, pero está conmigo? Conmigo todo el tiempo, por favor, y ya lo que tú dispongas de mi vida, ya tengo la confianza de que tengo toda mi existencia en tus manos y obviamente la de los míos, mis cercanos. Y esa es la seguridad con la que debemos de caminar día tras día. ¿Saben? Regresando y reiterando la idea de por qué incluso las personas que ni estudian la Biblia o que niegan la existencia de Dios pueden tener un indicio ahí del Espíritu Santo, del sentido de justicia. La Universidad de Georgia, en los Estados Unidos, hizo un estudio y ellos comprobaron o trataron de comprobar que dentro del ser humano todavía existe moralidad. Se puede distorsionar por el pecado, porque la Biblia dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Podemos distorsionar conceptos, pero muy en el fondo, en genética, tenemos el juicio para decir esto está bien o esto está mal. Esta semana se volteó un camión allá por Allende, no sé si vieron la noticia. A mí no me tocó verlo, pero eran cajas de carne y el camionero herido y la gente del pueblo, bueno, no pueblo, es ciudad, perdón, la gente de la ciudad salió. ¿A qué salió? A auxiliar al camionero a agarrar la carne. Y entonces para muchos fue qué mal estamos, ¿verdad? Como sociedad. ¿Prefieres al pobre hombre dejarlo ahí, estaba volteado, todo herido, por una caja de carne, por favor? Pero bueno, dentro de nosotros todavía existe el sentido, el llamado del Espíritu Santo. Así que si a alguna persona tú le has hablado de Dios y dice no desistas. Allí genéticamente esta universidad no religiosa se comprobó que algo está, un indicio de lo que está bien, un indicio de lo que está mal, todavía está dentro de nosotros, en las genéticas. Y en esta misma universidad, obviamente ellos creen en la evolución, pero encontraron que los animales también tienen una sensibilidad para la justicia y para detectar injusticias. Y se hizo un estudio con monos, tiene un nombre como de café, capuchino, monos capuchino.
Los monos capuchino se les daba lo siguiente: los hacían hacer tareas o gracias y luego los recompensaban. Y a uno le daban una uva que para ellos es súper rica, fresca, dulce, y al otro le daban una rebanada de pepino, así. Entonces, el monito que nuevamente iba a hacer sus gracias y iba a hacer sus tareas, regresaba y veía que al compañero se le daba una uva y a él se le daba un pepino. Bueno, tercera vez, ya no iba con tantas ganas, vuelve a hacer sus gracias, regresa y veía ya que el pepino no le sabía tan sabroso, quería la otra recompensa. Y entonces se comprobó a través de esto, prueba y error, que los monos que no eran recompensados, y ellos decían, es injusto lo que me está pasando, se arranaban, es decir, ya no hacían las labores en un 60%. Y entonces esta conclusión de este estudio es que incluso los animales pueden detectar las justicias y las injusticias hacia ellos mismos. ¿Tú has regañado a un perrito cuando hace una travesura? Y saben que hizo mal. Hay muchos videos en el internet, si tú no tienes un perro, de cómo lo regañan y está el perro con la cola entre las patas. Por eso de ahí sale la expresión, porque saben que hicieron mal. Dentro de sus capacidades que Dios les dio, ellos tienen este sentido. Y más nosotros, seres que somos más semejantes a nuestro Dios, Dios nos dio esta capacidad, imagínense, potencializada por el Espíritu Santo para decir, aquí no, y esto está bien, y esto está mal, esto es justo, y esto es injusto. Por eso hay una promesa por allí en 1 Corintios 13, que dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es una expresión de 1 Corintios 13 que nos habla acerca de la descripción de alguien que ha alcanzado a parecerse en el carácter de Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y el que deja implantarse ese amor celestial, fíjense todo lo que hace, y vamos a rescatar por nuestro tema, dice, no se goza en las injusticias. Ay, qué injustos somos a veces en nuestras evaluaciones. En una junta, es que un programa que lo desvirtúas y dices, ¿cómo tiene uno que ser lleno del Espíritu Santo para tener todas estas características en este mundo tan injusto? Yo creo que las noticias, hermanos, están llenas de injusticias. Este hombre estuvo 40 años en la cárcel y saben que un juez le dijo, perdón, eras inocente. Y aquí le están dando la sentencia. Se había consumido gran parte de su vida en una cárcel. Y este pastor adventista, el pastor Monteiro, que está en Lomé, Togo, les he hablado un poquito de Togo. Ahí tenemos una clínica dental adventista y el misionero dice que hay mucho trabajo que hacer. O sea, hay muchas necesidades económicas y la gente tiene muchos años de retraso, no saben lo más básico de una civilización. Pues en medio de un trabajo misionero de primera línea para Dios, este pastor fue tomado, ¿por qué? Porque se les antojó. No hizo nada, estaba paradito, lo agarran y lo meten a la cárcel. El pastor estuvo 670 días y la iglesia adventista en el mundo oramos por él, porque a lo mejor recuerdas esta nota. Y entonces él decía, cada noche que se iba a dormir, Señor, bueno, ya, un día más, ¿qué sigue de aquí? No lo sé, pero lo que sí sé es que tú me amas, estás conmigo. Aunque también llegó a decir a Dios, él lo confiesa, ¿y dónde está el Dios que yo prediqué?
dice, y no como desafiando. O sea, yo creo que dentro de las notas de dolor que hay en un corazón así, ¿y dónde está el Dios que yo prediqué tanto? Manifiéstate, abrázame. Y él podía después sentir la paz celestial. Después de 670 días, hermanos, de injusticia, porque estar allí fue una injusticia. Nosotros también tuvimos un testimonio del pastor Palacios, ¿te acuerdan? Hans, que estuvo él y su esposa injustamente en la cárcel también. Nos cuentan más o menos que a veces le reclamas a Dios, ¿por qué me desamparas? Pero fíjense, ya después podemos ver que él siguió firme y 30 reclusos se bautizaron en esa cárcel. Producto de su estancia en ese lugar. No había cometido delito, pero aún así fue encarcelado. Porque Dios a veces permite esas injusticias para sus hijos. ¿Hay alguna respuesta, hermanos? ¿Por qué tengo que pasar por la cárcel, por la extorsión, por el dolor, por una enfermedad? ¿Por qué, Dios? Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Para aumentar nuestra fe. Fíjense, pues aquí podemos ver gráficamente para qué. El pastor Hans más o menos nos dijo eso, que él no le habían esculpeado todo, menos una Biblia, y con esa Biblia hizo obra misionera, y que adentro, si recuerdo, a ver, hermanos, que había una bañera y ahí bautizó a personas. La bañera de uno de los presos privilegiados, porque hasta tienen bañera. O sea, ¿por qué Dios permite? Pues siempre es para su gloria. Si permites, porque lo puedes soportar, ¿verdad? Porque no hay ninguna tentación que nos vaya a aplastar al punto de sentirnos polvo, sino que es para fortalecimiento y sobre todo para su gloria. Teniendo esta seguridad, ante la gente más dura de corazón, se te revuelve el estómago ante estas escenas, ¿verdad? Esta es la noticia, decían ya hay cierres del año 2016 y decían un comentarista medio cómico en Estados Unidos, el 2016 decía apesta, así con esa palabra fea lo resumía, apesta, y decía por qué se murió tal, y lo decía, y culminamos con el presidente que elegimos, y decía, por eso este 2016 está muy feo, fue muy feo. Y efectivamente aquí estamos viendo esta noticia, hermanos, que hasta el más insensible puede mover a compasión. Se dice que 600,000 niñitos en Siria están traumatizados con justa razón, porque les caen bombas y ya no tienen padres. Miren, no hay un freno. La UNICEF, que es el organismo de la ONU que se encarga de la atención al menor en todo el mundo, sobre todo los niños vulnerables, no ha podido entrar. Eso es lo desesperante de este caso. No ha podido entrar a los territorios para sacar a tanto niño que está en esas condiciones. No tienen que comer, a duras penas los atienden. Ahí pueden ver los mensajes tan feos que se les hacen. Y les pregunto, estamos hablando de un Dios de amor, que todo lo puede, que todo lo sabe. ¿Qué le puedes decir a alguien que cree que está sufriendo injustamente? Yo te puedo decir que a Job le dieron muy malos informes sus amigos, porque ahí estaba el hombre hecho polvo, con un corazón más enterrado que nunca, doliente, y ahí están, se lo mereces. Y tus hijos también se lo merecían. Y luego la esposa rematándole. Pero tú, ¿qué puedes decir? ¿Hay algo que se dice o no se dice, hermanos? A veces no se tiene que decir nada, ¿verdad? A veces con el estar allí, una llamadita, un detalle, una palmada o un abrazo, se dicen más cosas que las palabras mismas. Pero efectivamente el escenario
yo siento, vean el libro de Job como una película. El escenario se centra primero en Job y su familia, después se va al cielo, donde se hizo esa evaluación o ese examen para Job. Y entonces cuando alguien está focalizado en su tragedia, tú le tienes que hacer ese zoom y decir, hey, no le eches la culpa a Dios. Esto es parte del gran conflicto que estamos en medio de ello. Por eso anhelamos que Jesús venga por segunda vez, hermanos. Yo creo que todas estas noticias chocantes, repulsivas, nos deben tienen el objetivo de evitar que nos acomodemos en este mundo y pensar, es que yo todavía quiero vivir 40, 50 años más y aquí hacer mi vida. No, dice el himno, no puede el mundo ser mi hogar. Y esto te lo recuerda, ¿a poco no? No te acomodes aquí. Dios tiene algo mucho mejor. ¿Tú crees que te quiere dar 20 años más de vida, 30, aquí muy a gusto? No, Él tiene algo mucho mejor. Y allí, en medio del doliente, si tú no eres, pero si alguien, ¿qué le puedes decir? Que mire el gran conflicto, haga un zoom y le puedes presentar el plan de la salvación de una manera mucho más abarcante. En el caso de Job, hermanos, él hizo una evaluación de su caso. Primero llegan las pruebas y dice lo que había en su corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando él sufre 10 hijos perdidos, o sea, muertos trágicamente, todos mis bienes, mi salud, dice, Jehová dio y Jehová quitó, y alabó a Dios. Eso era lo primero que salió. Pero pasaron los días y luego que esas ayudas no eran ayudas, ¿verdad? De sus amigos diciéndole que algo hiciste y qué gran pecador eres. Entonces él empezó a hacer una evaluación a su caso. Y él estaba confuso en lo que respecta a las intenciones y los propósitos de Dios. Y ese es el objetivo precisamente de Satanás. Ese es el objetivo, es la médula ósea, como decir así, es la médula del gran conflicto. Satanás quiere que tú dudes del carácter de Dios, quién es y cómo es. Y él empezó a dudar. No a inicio, fue después, cuando no encontraba respuesta. Y hermanos, tú puedes leer, como lo leíste en el libro de Job, en el capítulo 10, todas sus quejas. Empieza a hablar y empieza a, ¿cómo puedo decir? Hacer una catarsis, ¿verdad? Porque a veces tienes que permitirle a la persona doliente que se exprese, ¿sí? No es malo que se exprese. Jesús lo hizo y ahorita lo vamos a repasar. Y empezó a decir, Dios, pero ¿por qué esta injusticia que estoy pasando? Y entonces, fíjense, hermanos, hay dos ideas que surgen a lo largo de los discursos de Job. La primera es la convicción de su inocencia. Dijo, a ver, bueno, sí, soy pecador por nacimiento, pero yo tengo las cuentas bien con Dios. Soy inocente. Y si algo hice mal, perdóname, Señor. Check, eso no es, por ahí no es. Y luego la segunda es la sensación que estaba desamparado. ¿Te has sentido desamparado, desamparada cuando pasan por una prueba así? Es muy humano, ¿verdad? Es muy, muy humano. Pero fíjense, los recursos, cuando uno está en ese túnel del sufrimiento, los recursos que Dios ha puesto para el fiel son muchos. Tu familia, tus amigos. A lo mejor circunstancialmente alguien te llamó, te echó una palmadita. Esos son Dios hablándote a través de esas personas. No estás solo y no estás desamparado. Obviamente la palabra de Dios. ¿Y qué me dices de la oración? La oración es el medio donde tú te derramas para ser llenado. Son recursos. Les voy a hacer una pregunta, clase. ¿Ustedes creen que Job, en medio de esa confusión de mente que tenía, no oró a Dios?
Yo pienso que sí oró. Y parte de sus oraciones eran quejas, ¿verdad? Porque dice la definición de oración del camino a Cristo, orar es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y a un amigo le cuentas no solamente cosas bonitas, no editas, va como viene.